No tengo que ir a recoger la dejaba allá donde estaba trabajando con el otro. Ya. No puedo, pues, pero quería mandártela mañana. Ahora en la noche. A ver, lo que pasa es que los albañiles ya no están trabajando conmigo y están trabajando en otro lado que está lejísimo y ellos recién llegan a las 6 de la tarde. Entonces, yo para mañana te la podría mandar, yo la recojo mañana y te la mando a la moladora. Ajá, así es. No me va a dar. Porque para que llegue el domingo, porque trabajen lunes. ¿No? Ajá. Ya, bueno, ok. Ya, chao. Bien. Entonces, vamos a tener el gamma del material, que sería el volumen, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área del cilindro. Vamos a ver que aquí tenemos. Esto sería el área. ¿No? Por el gamma del fluido, que dice que está en querosén a 25 grados centígrados y que ese gamma del querosén es 8,07 kilonewton metros cúbicos. Bien, ¿cuál es el volumen desplazado? Va a ser el mismo área pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Y cuál va a ser la altura? La altura del volumen desplazado, del volumen que está sumergido. Bien, los escucho, jóvenes. Vamos, trabajando. 600. 600. Entonces, aquí yo le digo por 0,6, ¿no ven? Por lo tanto, esto se me va y el gamma del material simplemente va a ser 8,07 por 0,6 dividido entre 0,75. Si me pueden, por favor, hallar ese valor. 6.456. 6,5 kilonewton metros cúbicos. ¿Ya? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si el cilindro se coloca ahora en agua dulce a 95 grados centígrados, ¿cuánto quedará fuera de la superficie del agua? Tenemos exactamente el mismo cilindro y vamos a ver que el 6,46 es el mismo material, es el mismo cilindro, pero como aquí varían las condiciones, igual vamos a tener que la fuerza del peso es igual a la fuerza de empuje, el gamma del material por el volumen es igual al gamma del fluido por el volumen desplazado. ¿Ya? Pero vamos a tener que, lo que me piden es cuánto queda fuera de la superficie del agua. Entonces, voy a tener que el gamma del material es 6,46 kilonewton metros cúbicos por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 0,75, ¿cierto? Que sería el volumen del cilindro total. El gamma del fluido va a ser 9,44 kilonewton metros cúbicos. ¿Por cuánto? Ahí está la diferencia con el anterior problema. ¿Por cuánto? Por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área. ¿Y cuál va a ser la altura? X. A ver, escucho a los demás, por favor. 0,75 menos X. 0,75 menos X. ¿No ve?
Porque sería, yo no sé cuánto es esto. Yo no sé cuánto es eso. Me pregunto, ¿no? Y eso va a ser justamente 0.75 menos X, ¿no? Entonces, nuevamente esto se me va. Y voy a tener 6.46 dividido entre 9.44 es igual a 0.75 menos X. X va a ser igual a 0.75 más 6.46 dividido entre 9.44. ¿Cuánto vale X? 1.43. Ya voy a dar el sabor. No está bien. Ingeniera, pero me no se olvidé- olvidó ay, de un 0.45. Me olvidé de algo. Ya, perdón. Hola, doctor, ¿cómo está? No, está bien, doctor. Dígame. Bien. Ya, ya. Está bien, mejor. Yo voy por su bufete ahí, por su oficina. Ay, guaguita linda. Ya, gracias. Bueno, muy bien, ya a las 2 de la tarde entonces. Perfecto, ok, gracias, hasta luego. Ya, me olvidé de multiplicar por... Por 0.75 se por olvidó. 0.75. Por 0.75 me olvidé. Entonces va a ser aquí 0.75 menos X, ¿no? Bien, ahora sí. ¿Cuánto vale X? 1.26. Ya, 1.26. Eso es metros, ¿no ven? ¿O qué son esos? ¿Metros? Sí. Metro. ¿Será que da? No me da. 0.75. 9 dividido entre 9.44. Esto es 750, es 0.75, ¿cierto? Bien. Esto dividido entre esto por esto es 0.75 menos X. Ajá, hay un signo negativo ahí también, ¿no? Este es negativo. Ya no me están dejando concentrar. Ese es negativo. Porque pasa a restar, ¿no ven? Ahora sí. Saldría 0,24. Ya. Entonces esto sería 0.24 metros. No podría ser, ¿cuánto nos salió? 1, tanto, ¿no ven? No podría haber sido, ¿por qué? Porque la altura del cilindro no quedaba afuera, nada, ¿no ven? Entonces, ahí había un error que uno tenía que ver, ¿cierto? Me salió 1, tanto, ¿no ven? No podría ser mayor que 0.75. Bien, hasta ahí se va entendiendo. Sí. Ya, aquí Disculpe, tenemos otro. el Ajá, 95 grados Celsius, ¿dónde lo ocupamos? de grado centígrado. No, lo que pasa es que 95, ya ustedes saben que el peso específico de los líquidos
varían con respecto a la temperatura, ¿cierto? Entonces, vamos a ver de qué, de que esta del querosén, si nosotros nos vamos a tabla, agua dulce, ¿no? El agua dulce a 95 grados centígrados, esto se consigue en tabla. Este peso específico se consigue en tabla, ¿ya? Si el agua dulce está a 16, a 10, a 4 grados centígrados, entonces va a ser diferente el peso específico. ¿Me entendieron? Entonces, este 95 era para buscar en la tabla este valor de acá de 9.44, ¿ya? Bien. Acá dice, se hace sujetar con un cilindro. Se hace sujetar con un cilindro de latón de modo que quede totalmente sumergido. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero ya es que ya esa X ya no esté afuera. Que quede totalmente sumergido. Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuál es el espesor del cilindro de latón? ¿Ya? Entonces me pregunta eso de ahí. Seguimos nuevamente con agua dulce, que es 9.44. El gamma del material es 6.46. Y el gamma del latón que me da como dato, aquí, me da un dato. Todo eso es dato, ¿ya? El agua del latón, entonces vamos a hacer que es 84 kilonewton sobre metros cúbicos. Bien, entonces no queda nada afuera. Aquí, como ustedes ven, vamos a tener un peso del cilindro. ¿Qué más vamos a tener ahí? Vamos a tener el peso del latón. Eso tiene que equilibrar a la fuerza de empuje, FB. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, vamos a ver aquí, está totalmente sumergido. Aquí le hemos puesto H a este espesor del latón que se ha puesto ahí, que se le ha acoplado al cilindro. Entonces vamos a tener este peso específico del material por el volumen del cilindro, más el peso específico del latón por el volumen del latón, va a aparecer B por L, por el volumen del latón, es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado, ¿cierto? Bien. Por lo tanto, aquí el peso específico del material es 6.46 por pi por diámetro al cuadrado área. ¿Por qué altura voy a considerar aquí? ¿Cuál es la altura que se va a considerar? 0,75. 0.75. El gamma del latón, 84. Por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál es la altura del H. latón? Por H. Más por H, igual, ¿no?
El gamma del fluido va a ser 944, nuevamente está en agua dulce, por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por. Ahora la pregunta del millón. ¿Cuál es el volumen? 0,75 por más H. 0,75 más H, ¿cierto? Ese sería el volumen desplazado. Entonces, como ustedes ven, todo esto se va. Y me quedaría 6.46 por 0,75 más 84 por H es igual 944 por 0,75 más 944 por H. Entonces vamos a tener 84 veces H menos 944H es igual 944 por 0,75 menos 6.46 por 0,75. Entonces, H, ¿cuánto va a valer? Vamos un ratito. 84 menos. Menos 944. Ya despejando H, entonces, ¿cuánto vale H? Sí, Mecho. Primero se factoriza la H, creo, ¿no, ingeniero? ¿Estás allá? Julio Limón. Julio Limón. Julio Limón. Sí. Bueno, chao. Bien. ¿Cuánto sería H? Se factorizaría la H, ingeniera, y Claro, los claro. 84 Ajá, sí. menos 9.44 pasaría a dividir, Ajá. creo. Pasaría a dividir, exactamente. 0.029 me salió, ingeniera. Esos son metros, ¿no? 0.029. Entonces, H vendría a ser aproximadamente, esto es 30 milímetros, ¿no ve? ¿Sí? Porque estos son metros, ¿no? Son aproximadamente 30 milímetros, ¿no? Bien. Perfecto. O 29 milímetros, ¿no? Ah, exacto. Bien. A 30 mililitros, ahí debe estar la respuesta. Dice, para el cilindro con el latón agregado. Descrito en el anterior problema. ¿Qué pasaría si el agua se enfría? A 15 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que va a variar ahí? ¿Qué es lo que va a variar? Específico. El peso específico, ¿no? 15 grados centígrados. A ver, esto de aquí lo vamos a llevar más arriba.
Ya. ¿El peso específico de quién es el que varía? El peso específico del material tiene 646 kilonewton metros cúbicos. El peso específico del líquido, ¿ya? Él dice que el agua a 15 grados centígrados ya es 9,81 kilonewton metros cúbicos. Y el gamma del latón sigue siendo 84 kilonewton metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Fíjense que estos de aquí ya no serían 29. ¿No ven? ¿O cuánto sería X? No sé. O sea, ¿cuánto queda sumergido? A ver, ¿cuánto queda sumergido? Lo que me piden encontrar es cuánto vale X. En este caso. Ya, un momentito, por favor. Bien, jóvenes. Si yo quiero que... A ver. Si yo quiero que aquí vamos a tener que es 30 milímetros, que está el peso del latón, y aquí hay a ver, ahí hay de los 750, claro, o pido esto que está flotando, o pido la X de ahí. ¿Ya? Bien. Una de las dos no pido. Bien. ¿Será que pueden resolver los jóvenes ustedes? A ver, y me indican el resultado. Igualmente vamos a tener aquí el W del material, del cilindro, en todo caso aquí le contemos el cilindro, más el W del latón, es igual a la fuerza de empuje. Exactamente lo mismo. Pero aquí vamos a tener que va a ser peso específico del material, del cilindro, por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por el cilindro sigue teniendo 0,75. El del latón, vamos a tener el gamma del latón por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por h, que h va a ser 0,03, ¿no ven? Eso sería, ¿no? Los 30 milímetros es 0,03. O 0,30, ¿no? 0,30, perdón. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer el gamma del fluido por pi por diámetro al cuadrado, que se divide en misma área. ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale X?
Bien, ¿cuánto sería ahí la fuerza de empuje? Ya no está compartiendo, ingeniera. Ah, ya, perdón. Un ratingo. Lo que pasa es que estaban en en la sala de espera ahí. Un momentingo. Ya, ahora sí, ¿no? Es que se me apagó mi computadora también. Bien, resulta que aquí yo no le puedo poner el X. Es hasta aquí. Hola. Hola. No hay ahora. La señorita no ha venido porque se ha ido al médico. Recién ahorita me llamó. Que recién está entrando en el médico. Que va a ir allá. ¿Ya? Bueno, ok. So. Bien. ¿Cuánto sería entonces el volumen desplazado? Porque lo que me piden es encontrar esta X, ¿no? Como yo sé que esto es 30 de latón. ¿Ya? 75 menos 0,30. Menos X sería. Menos X, ¿no? No, a ver. El volumen desplazado más bien sería X más H, ¿no ve? ¿Cierto? Más H. Si ustedes lo quieren, eso sería, ¿no ven? Entonces, vamos a tener que aquí, esto se me va con esto, El gamma del material 6.46. Si quieren por 750 también lo podemos sacar en milímetros directamente. ¿Ya? También puede ser en milímetros nomás directamente. Aquí era 29, ¿cuánto? 29. Ingeniera, no va a variar, pero por el peso específico, porque está en metro, creo, el peso específico. Ya, ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que aquí, a ver, le voy a decir por qué no. Aquí va a ser kilonewton metro cúbico por 750 milímetros, ¿cierto? Aquí va a ser 30 milímetros, va a ser más el gamma de latón que sería 84 kilonewton metros cúbicos por 30 milímetros. ¿Todo igual? Al gamma del fluido, que sería 9,81 kilonewton metros cúbicos por X, más 9,81 por H, que va a ser 30 milímetros. ¿Ya? Fíjense cómo todas las unidades se me van y me queda todo en milímetros, ¿cierto? Entonces, Ah, sí. vamos a tener que X es igual a 750 por 646 más 84 por 30 menos 9,81 por 30 dividido todo entre 9,81. Entonces X directamente también me va a dar en milímetros.
Bien, ¿cuánto sería? 720.76. 720.76 milímetros. Entonces, ¿cuánto queda afuera del cilindro aquí? ¿Cuánto queda ahí afuera? Sería el 750. Por ejemplo, aquí X1, ¿no? X1 sería 750 menos 720,76 milímetros, ¿cierto? ¿Cuánto sería eso? 29.24. 29.24 milímetros, ¿no? Es decir, no varió mucho, ¿no? Porque aquí nos quedó 29, digamos, supongamos 30, ¿no? Entonces no varió mucho, digamos, con el cambio del agua dulce a 95 grados centígrados o el agua a 15 grados centígrados, ¿cierto? Porque fíjense, aquí es 9.44 y acá era 9,81, ¿no? Entonces, no varió mucho. Entonces, estamos casi por ahí, ¿ya? Bien. Dice, un cubo tiene dimensiones laterales de 18 pulgadas. Está hecho de acero. Ya. El peso específico del acero es 491. ¿Cuál es la fuerza que se requiere para mantenerlo en el equilibrio bajo el agua? Es decir, que está completamente bajo el agua. Entonces, lo que yo quiero, siempre va a haber el peso. Fíjense, en los anteriores ejemplos solamente teníamos peso versus fuerza de empuje, ¿no? Pero aquí me está pidiendo una fuerza para mantenerlo ahí, ¿no? Tal vez, a ver, el acero es mucho más pesado que el agua, ¿no ves? Que el peso específico del acero es mucho más pesado que el peso específico del agua. ¿Qué va a suceder si nosotros solamente equilibramos W con F de B? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mantener así como está? Se va a hundir, ingeniero. Se va a hundir, ¿no? Entonces lo que se quiere es cuánto va a ver esta fuerza o esa tensión que yo voy a tener que tenerlo para tenerlo justo bajo el agua, ¿no? En esas condiciones. Entonces voy a tener que ya no tengo solo eso de ahí, sino mi balance va a estar que la fuerza de empuje más esa tensión del cable, le vamos a poner T, más una tensión del cable, que sé yo, una fuerza externa, va a ser igual al peso del material. Entonces vamos a tener gamma del fluido, es un cilindro, un cubo, ¿no? Vamos a tener un cubo perfectamente 1,5 elevado al cubo, ¿cierto? Porque por 18, tiene 18 al cuadrado por, y ahí sí que hay algo, ¿no? Estos 18 pulgadas tengo que convertirlo a pie. 18 pulgadas tiene un pie. Entonces esto va a ser 18 sobre 12. Entonces, si yo quiero convertirlo a pie, esto es 18. 18 sobre 12. ¿No? Entonces tengo, ese sería el cubo, ¿cierto? Ni es un cubo, es un paralelepípedo, ¿no ven? Porque si hiciera un cubo,
tendría que tener las mismas dimensiones, ¿no? Por eso que me confundí al comienzo, tendría que tener 1,5 también de ancho, pero dice, tiene dimensiones laterales de 18 pulgadas. ¿eh? Entonces, está hecho de acero, más la tensión es igual al peso del acero por 1,5 al cuadrado por 18 sobre 12. Ese sería el volumen del acero, que en este caso, fíjense, el volumen del acero, el volumen de todo ese paralelepípedo es igual al volumen desplazado en este caso. Entonces la tensión va a ser igual a, el gamma del acero es 491 libras sobre pie cúbico por 1,5 al cuadrado por 18 sobre 12. Estos son pie cúbico también. Menos entonces vamos a tener menos el gamma del fluido, que es del agua, 62,4 libras sobre pie cúbico por también 1,5 al cuadrado por 18 sobre 12 pie. No es más, ¿no? Y esto, este cuadrado, no se va, ¿no? Bien, ¿cuánto es la tensión entonces ahí? 1446.52. 1446,52. Estas son libras fuerzas, ¿no ven? Porque es una fuerza. No es lo mismo decir libras masa que libras fuerza. Bien. A ver, después vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a hacer esto, dice un barco. De carga. De forma de un paralelepípedo. De dimensiones. Vamos a ver. 6 metros de ancho. La longitud 18 metros de longitud y 3 metros de alto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener mi cajita de fósforo. Esto va a ser 18. Esto va a ser 6 metros. Y esta altura va a ser 3 metros. ¿Ya? Bien, esa es mi cajita de fósforo. Dice que pesa igual a 1.600 kilogramos. Kilogramos masa, ¿cierto? Porque es peso ahora. O kilogramos fuerza, de todas maneras, porque el peso es una fuerza. Flota en agua salada. Flota en agua salada con un peso específico de 1.025 kilogramos. Fuerza, no kilogramos masa, kilogramos fuerza sobre metros cúbicos.
Y el centro de gravedad cargado, dice. Está a 1,35 metros por debajo de la parte superior de la barca. Lo que me pide es, a ver, ¿qué me pide? ¿Qué me pide? Me pide, a ver, no lo tengo bien claro acá. Dice, sitúe el centro de empuje cuando flota horizontalmente en aguas tranquilas. Bien. Ya, resulta que aquí podríamos tener, si lo vemos de esta forma, vamos a ver que va a flotar. Ay, perdón, no es pues, es líquido esto. Va a flotar ahí. Vamos a ver que esto es H, que es igual a 3 metros. Esto es 18 metros. Aquí me dice, yo tengo un eje de referencia. ¿Ya? Tenemos un eje de referencia. Aquí me lo dice que está, el eje de referencia está en la parte superior de. Ahora, el centro de gravedad. Y el centro de gravedad cuando está cargado, es decir, cuando tiene carga, es de 1,35. Desde aquí hasta aquí hay 1,35 metros. Entonces, lo que quieren es situar, sitúe, dice, inciso A. El centro de empuje. Cuando flota tranquilamente. En agua tranquila. Lo que yo quiero es aquí, el C sub B, creo que C sub B le llamamos, ¿no? Entonces, si yo tengo un eje de referencia, yo tengo que encontrar esa X de ahí, ¿ya? ¿Cuánto es esa X? El centro de empuje, ¿ya? Muy bien. Ahora, el peso del bloque peso específico del material por el volumen. El peso, yo tengo que 160,000 kilogramos. ¿No? Eso va a ser, y tengo un volumen. ¿Sabemos cuánto es el volumen? También tenemos, ¿no ven?
Lo que no tenemos es, ¿qué es lo que no conocemos? El volumen conozco, volumen de la barca, que sería 18 por 6 por 3. Tenemos el peso. Que sería 160.000 kilogramos de fuerza. Muy bien. Ahora, lo que yo no tengo, ¿qué es lo que no tengo? A ver, jóvenes. ¿Qué es lo que no tengo? La densidad del material. No necesito porque ya sé que esto es peso específico del material por el volumen, ¿no ven? Es decir, esa densidad ya la puedo obtener si quieren, ¿no? Si ustedes quieren, puedo obtener el peso específico del material, que es los 160.000 sobre 18 por 6 por 3, ¿no? Puede tenerla si usted quiere. Bien. Ese es sí del peso específico del material, ¿cierto? Puede obtenerlo. Bien, pero ¿qué no tengo? Porque aquí me dice encontrar el centro de empuje, me dice. Es decir, esta fuerza de aquí es mi FB y aquí está actuando mi W. Ahí justamente en ese centro de gravedad que está a 1.35 de la parte superior de la barca. ¿Ya? ¿Qué es lo que no tengo, jóvenes? La fuerza de empuje. La fuerza de empuje, ¿cierto? ¿Sí? La fuerza de empuje. ¿Y aquí hay otra fuerza externa o no hay? Aquí vamos a decir que el peso es igual a la fuerza de empuje. El peso yo lo tengo. 160.000 kilogramos. Ujú. ¿Y ahora? ¿Qué más? Tengo el gamma del fluido. Que sería 1025 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos. Entonces, vamos a tener el gamma del fluido por el volumen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el volumen? El volumen desplazado sería. El volumen desplazado. ¿Y cuál es el volumen desplazado? Eh, 3 menos X. Ya. De aquí a aquí le ponemos, este X le pondríamos arriba entonces. Si usted me dice 3 menos X, a esta le pongo aquí X arriba. Esta, a ver, pero esa X no es la que estoy preguntando, no es la misma, no nos vamos a confundir, ¿ya? ¿Ya? Entonces voy a tener, el volumen desplazado va a ser 18 por el ancho que es 6 por 3 menos X. Entonces vamos a tener 160.000 dividido en 3
1025 por 18 por 6 igual a 3 menos X. Entonces X igual a 3 menos 160.000 dividido en 3. 1025 por 18 por 6. ¿Cuánto es el valor de X? $1.50. 1,55. 1.55. Ya. Ahora, ese 1.35 que me dio, ¿me va a influir en algo? No. No ve. Para sacar la estabilidad de la barca, sí me va a influir, ¿ya? Pero ahorita no. Ahora, ¿cuánto vale este valor de aquí de H? H va a ser igual a 3 menos 1,55, ¿no ves? Entonces H va a ser igual a 1.45. 1.45 metros. Ya, resulta que yo voy a tener lo que está sumergido. Es esto. Entonces esto es mi... ¿Y dónde está mi centro de empuje ahora? Ahora a esto de aquí yo le voy a llamar, ¿qué le ponemos llamar? Le podemos poner H de C sub B, le vamos a poner ya. ¿Cuánto vale H de C sub B desde allá, desde arriba? Bueno, yo conozco H, ¿no? Bueno, también puedo darlo. De aquí también le puedo dar H2. tercio. No. Ya. A ver, un ratín. Vamos a ponernos de acuerdo. Ya. Ese H de C sub B va a ser sería X más el H medio, ¿no? Porque el centro de gravedad de lo que está con amarillo ahí, con naranjita, es H medio, ¿cierto? Si nosotros tomamos como eje de referencia lo de arriba, entonces va a ser X que vale 1.55 más 1.45 medio. Eso sí estoy considerando el centro de referencia, el eje de referencia a la parte de arriba. Porque si es la parte de abajo sería 1.45 sobre 2, nomás el eje de referencia, ¿no ves? Que si somos claritos, si estoy tomando esto de aquí y de aquí a aquí vale 1.45 sobre 2, ¿no ves? Porque mucho depende de la respuesta de dónde esté tomando el eje de referencia, ¿no? O le vamos a poner aquí, o si el eje de referencia está en la base de la barca, HCB va a ser igual a 1.45 sobre 2. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Que en Sí. este caso es 0,70 y algo, ¿no ves?
1.55 más 0.7 si estoy tomando de la parte de arriba. Bien. A ver, vamos a buscar otro problemita. Bien, ¿queda entendido? A ver, denle una miradita. Ese centro de gravedad es si nosotros estamos preguntando si está estable o no está estable, ¿no ve? ¿Sí? Podríamos encontrarlo. Enseguida lo vamos a encontrar. Espérenme un ratito. Bien. Está entendido, ¿no? Ese 1.35 para nada me sirve. Bien, pero aquí dice otro ejemplo. ¿Será estable el cilindro sólido de madera que se muestra en la figura? Colocado verticalmente en aceite. Si nosotros vamos a tener aquí una figura, un cilindro que está flotando, se llama cilindro, ¿por qué? Porque aquí, si lo vemos de arriba, es una circunferencia que tiene un diámetro de 0,67 metros. Aquí el total tiene 1.30. Y aquí está flotando en aceite con un DR igual a 0.85. Bien, tiene 1.30 metros. Vamos a tener que el DR de la madera es igual a 0.61. El DR del aceite, 0,85. Bien. Como ustedes ven, aquí tengo una parte que está sumergida. Con esos DR, lo único que yo tengo es un peso que va a actuar en un SG ahí. Y voy a tener una fuerza de empuje que me va a actuar en un C sub B, ¿no? Que es el centro de empuje. Y aquí este es el centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me pide es verificar si es estable o no es estable. Las dos únicas fuerzas que yo tengo ahí es
es el peso y la fuerza de empuje, no tengo más, ¿ya? Es las únicas que se van a equilibrar. Primeramente, para poder ver si el cilindro ese es estable en aceite, ¿qué debo encontrar? A ver, díganme ustedes, jóvenes, ¿qué debo encontrar en primer lugar? El peso específico. ¿El peso específico de quién? Del aceite y de la madera. Pero si ahí yo tengo, que ya tengo un DR del aceite, tengo el DR de la madera. ¿Qué es lo que no conozco? ¿Qué es lo que no conozco? El peso. ¿Mm? El peso, a ver, vamos a ver. Yo no voy a hacer nada que ustedes no me digan. El peso es igual al peso específico del material por el volumen. ¿Tengo el peso específico del material? Sí. Madera. 0,61 por, vamos a trabajar en kilonewton, 9,91 kilonewton metros cúbicos. Ahí tengo el peso específico. Y el volumen, pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 1.30, ¿no ven? Sí. Entonces el peso es 0,61 por 9,81 por pi cuarto. El diámetro es 0,67 elevado al cuadrado por 1,30. Tengo el peso. Pueden calcularme el peso. Bien, fíjense que las dos únicas fuerzas que tengo, ¿cuáles son las dos únicas fuerzas que yo tengo? El peso va a equilibrar a la fuerza de empuje, ¿cierto? Ya Sí, tengo peso, no tengo nada. Entonces ahí, aquí lo dejaremos diámetro al cuadrado. ¿Ya? Y el FB es 0,81 por 9, 0,85, ¿no ven? Por 9,81 por pi cuarto por el diámetro al cuadrado, eso es el área. ¿Y qué es lo que no conocemos ahí? ¿Qué no conocemos? La altura del volumen desplazado. La altura de lo que está sumergido, ¿no? Para mí va a ser X, por X. Entonces yo voy a tener 0,61 por 9,81 por pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por 1.30 igual a 0,85 por 9,81 por pi cuarto por diámetro al cuadrado por X. Esto y esto se me va. 9,81 con 9,81 se me va. Por lo tanto, X me quedaría 0,61 por 1,30 dividido entre 0,85. Entonces, lo que yo no tengo todavía es, lo que yo no conocía era X, ¿no ven? 0,93 salí. 0,93. Entonces, si yo tengo aquí abajito mi eje de referencia, yo lo que quiero ver es si es estable. Esto de aquí va a ser mi eje de referencia. A esto de aquí le hemos llamado Y sub CB. ¿Cuánto vale Y sub CB? X sobre 2.
X medio. 0.93 dividido entre 2, ¿cuánto sería eso? 0.46. 0.46 metros. Bien. Conocemos cuánto es esta distancia de aquí hasta aquí. Le hemos llamado Y sub CG. ¿Cuánto es la distancia? 0.65. Como Y sub CG sería 1.30 dividido entre 2, que sería 0.65 metros. Bien. Entonces, vamos a suponer que aquí arriba yo tengo aquí mi metacentro, mi MC. Entonces, esta distancia desde aquí, a ver, desde aquí hasta aquí le hemos llamado MB. No se entiende, ¿no? MB. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto vale MB? ¿Alguien se acuerda? MB habíamos dicho que es igual al menor momento de inercia dividido entre el volumen desplazado. ¿Ya? Que sería la distancia que hay desde mi centro de empuje hasta un punto llamado metacentro. Ese es mi MB. Entonces, el momento de inercia de una circunferencia, ¿cuánto es? Pi por diámetro a la cuarta sobre 64, creo que era, ¿no? Entonces, vamos a tener pi por 0,67 elevado a la cuarta sobre 64 por el volumen desplazado. El volumen desplazado era pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería el área, por X. Y equivale 0,93. Este pi se va con este pi. 0,67 elevado a la cuarta sobre 16 por 0,67 elevado al cuadrado por 0,93. Esto se me va y me quedaría que el MB 0,67 elevado al cuadrado sobre 16 por 0,93. ¿Cuánto sería ese valor? $0.030. 0,030, así no ve, metros, ¿no ve? Todos estos metros. Bien, entonces, si yo tengo el M, el Y sub CM, hemos dicho que es el Y sub CB más el MB. Eso lo hemos dado por la fórmula de la anterior clase. El Y sub CM va a ser el Y sub CB, que vale 0,46 0.46. más 0,03. Y esto es 0,49 metros, ¿no? Ahora, yo le he dicho que el Y sub CM debe ser mayor al Y sub CG para que sea estable.
El Y sub CM vale 0,49. ¿Es mayor al Y sub CG? ¿Mayor o no mayor? No es mayor, ¿no? Entonces, No, mayor. es el cilindro, No es inestable. ajá, en esas condiciones es inestable. ¿No ven? Es inestable. ¿Queda entendido? Ingeniera, en el Y sub CM le puso milímetros, creo. Metro. Bien. Todo está en metro, ¿no? Bien, ¿queda entendido? Sí. Bien. A ver, ¿será estable el cilindro sólido de madera que se muestra en la fisiera? En la... Que sí era. en la una figura. Bien. Ingeniera, disculpe una pregunta. Bien. ¿Qué era el Y sub CM? El Y sub CM era la distancia, aquí está. Si usted encontró el Y sub CB, que sería esta distancia de aquí, ¿ya? Que es la distancia al centro de empuje. Entonces el Y sub CM es justamente esta distancia de acá. Lo voy a borrar esto de aquí. ¿Ya? El Y sub CM sería la distancia desde aquí hasta allá. Que sería justamente de aquí hasta aquí es el Y sub CB y esto es el MB, ¿no ven? ¿Sí? Hasta la distancia desde el eje de referencia hasta el metacentro. Ya. ¿Ya? Ese es el Y sub CM. Bien. Queda entendido. Bueno, vamos a hacer, acá le voy a preparar otro ejemplo. Pero ya lo vamos a explicar después. Lo que quiero es ver esto de la estabilidad primero. ¿Ya? Vamos a hacer mejor otro ejemplo más bonito. A ver. Yo tengo una barcaza. Este es más interesante que este otro de allá. Yo tengo esta barcaza de acá. Que si nosotros la vemos, va a tener dos compartimientos en forma frontal. ¿Ya? Va a tener dos compartimientos. Donde aquí viene un líquido y ese mismo líquido para este otro lado se viene hasta acá. ¿Ya? Se viene hasta aquí. Esto es un DR de 0,80. Aquí hay aceite, creo que el DR del aceite es de 0,80. DR 0,80.
Bien. Bien. Este me dice que está flotando. Esta partecita de aquí nomás está flotando. Es decir, está sumergido. Esto está sumergido. Ya. Aquí vamos a tener que esto es 1 metro. Esto de aquí es 0.80 metros. Aquí tiene 3 metros y acá también tiene 3 metros. Ajá. Aquí está sumergido. A ver cuánto está sumergido. Espérenme un ratito. Voy a ver que no lo note bien acá. Ya, pero aquí, si yo lo veo en perspectiva, esto de aquí, viéndolo desde arriba, ese compartimiento va a venir aquí. Y aquí voy a tener una media circunferencia. Esto tiene un DR de 0.80. Este también tiene un DR de 0.80. Y esto está vacío. ¿Ya? Ya hemos visto que esto de aquí a aquí tiene 3 metros, 3 metros. Y esto también tiene 3 metros. Es decir, tiene un radio de 3 metros. Pero ahí no hay nada. ¿Ya? Vamos a ver que esto va a estar en agua dulce. ¿Ya? En agua dulce, donde el peso específico del agua va a ser 9.44 kilonewton metros cúbicos a 95 grados centígrados. Muy bien. Lo que yo quiero calcular es el W total de la barca. ¿Ya? ¿Cómo calculo yo el W total de la barca? ¿Ya? Vamos a tener que el W vacío, como dato, es igual a 200 kilonewton. ¿Ya? Fíjense que está cargado con aceite. Y eso que está cargado con aceite está flotando. Está flotando aquí. En agua dulce. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo sé que vacío la barca va a pesar 200 kilonewton, entonces, ¿cómo yo encuentro el peso total? Entonces, yo voy a tomar aquí el peso de la carga. ¿Ya? Entonces, voy a tener
que el peso de la carga va a ser el peso específico por su volumen. El peso específico vamos a tener que es el DR por el peso específico normal del agua de referencia. ¿Y cuál es el volumen que voy a encontrar, jóvenes? ¿Cuál es el volumen? El volumen total de todo El volumen de la carga, lo que yo quiero. Ya. Además, me faltó aquí un dato. Esto tiene 20 metros. Aquí esto tiene 3 metros. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo yo saco W de la carga? Le voy a poner aquí W1 más W2, porque difieren en los dos compartimientos, ¿no ves? Entonces, W1 es el peso específico de la carga, que sería del aceite en este caso, por el volumen. El peso específico del aceite va a ser un DR, que es 0,8. Está llevando aceite. ¿Ya? Entonces va a ser 0,8 por 9,81 por, ¿cuál es el volumen? Aquí vamos a hacer W1 y este W2. ¿Cuál es el volumen? Sería 20 metros. Esto de aquí vale 3. ¿Y cuál es la altura? ¿Cuál es la altura? Porque esa es la base. Por 0,80. 0,80. El W2, gama del aceite por el volumen, 0,8 por 9,81 por 20 por 3 por 1 metro, ¿no ven? Entonces, el W de la carga, ¿cuánto vale? W1 más W2, si me dan los dos valores, por favor. Y el W total va a ser 200 kilonewton más el volumen de la carga. El W1 es de 376.7. Ya. Y el W2, 470.88. ¿Lo han sumado los dos? $846.58. 846.58. 47. 847. Sí. 847.58. El peso total de la carga. 1.400. 1.400. 1047.58. kilonewton, ¿cierto? Bien.
Ahora, las dos únicas fuerzas que actúan, como ustedes ven, va a ser el peso total por la fuerza de empuje, ¿cierto? Entonces, yo voy a tener que W total es igual a la fuerza de empuje. Ya tengo el W total, que es 1047.58, va a ser igual a la fuerza de empuje. El gamma del agua es 9.44. Bien, y ahora, ¿cuál es el volumen? Fíjense que yo no conozco este valor de X. ¿Cuál es el volumen? El volumen, Un el metro volumen menos X desplazado. sería. ¿X por cuánto? ¿X por cuánto? El volumen desplazado. Por 6. Por 6, eso es área. ¿Qué más? ¿Qué más? Sería por el ancho, pero ¿cuál sería el ancho? ¿Cuál sería el ancho? Ahí está el dibujo. A ver, ayuden. ¿Cuál sería el ancho? Sí, ese sería por los 20 metros, pues, ¿no ven? ¿O no? ¿O cuál es el ancho? A ver. Pensando, jóvenes. Ingeniero, esa gráfica que hizo abajo, sería como... Esa es la base. Sería sacar Ya, el área de abajo y multiplicarlo por la altura de arriba. Sería. ya, el área de abajo, ¿cuánto es? El área de abajo va a ser 6 por 20 más. ¿Influye ahí la media circunferencia? Sí, porque se supone que está abajo cerrado, entonces hay un volumen de vacío. Ajá, hay un volumen de vacío, exactamente. Pi por, esa sería la base, 6 por 20 por, aquí tengo pi por diámetro al cuadrado, ¿sobre cuánto? Como ya tengo R ahí, pi por R, que sería de todo sobre 2, ¿cierto? Por X, ¿no ve? Porque esa sería la base. Es decir, todo eso me está desplazando, el volumen desplazado, ¿cierto? Que sería toda la base, influye el vacío más. ¿Ya? Entonces, voy a tener que X sería 1047.58 dividido entre 944 por 6 por 120 más pi por el radio vale 3 por 9 medio. Y ese sería el valor de X. Si me lo calculan el valor de X, por favor.
$0,82 sale. 0,82, justo. O 827. 83. 83 ya. Sí. Bien. Si redondeamos, entonces sería 0,83. Ya. Entonces, yo voy a tener, a mí me preguntan, ¿será estable? ¿No se volcará el aceite? ¿Ya? Entonces, aquí yo voy a tener un centro de empuje, un CSV. Si nosotros tenemos aquí un eje de referencia, de aquí a aquí es el Y sub CB. ¿Cuánto vale el Y sub CB? ¿Cuánto vale el Y sub CB? Vale X medio, ¿no? Porque es un rectángulo. Sería 0,83 dividido entre 2. Que esto es 0,41. 41,5. 41,4. Ya. 41,5. 41,5. Ay, perdón. 0,41,5. Tengo un dato. Bien. Ahora, ¿cuál sería el momento de inercia? Porque yo lo que necesito es aquí. El momento de inercia, ¿de qué le voy a sacar el momento de inercia? Voy a estar aquí con un Y sub CG. Un centro de gravedad. Bien, el momento de inercia, ¿de quién voy a encontrar? A ver, vamos a ponerlo acá. Sería el momento de inercia de todo esto. ¿Qué dicen? ¿Cómo yo encuentro? Porque lo que yo quiero encontrar es el MB. El menor momento de inercia dividido entre el volumen desplazado. ¿Ya? Entonces, el momento de inercia, ¿cómo encuentro el momento de inercia de toda esa placa? Pregunté, ¿cómo sacamos el momento de inercia de todo esto? Hay que sumar 2 inercias en general. Podemos hacer Steiner, ¿no ves? Pero lo vamos a hacer más sencillo.
para no hacer tanto Steiner aquí, porque yo tengo que sacar el momento de inercia con respecto, porque me dice es el menor momento de inercia, ni siquiera es con respecto al eje al centro es decir, o con respecto al eje X o con respecto al eje Y, uno de ellos es mayor que otro. Esto vale 6, esto vale 20, y esto vale 3, esto vale 3. Entonces, el momento de inercia de la media circunferencia, ¿cuánto sería? ¿Alguien lo tiene por ahí? No lo tengo yo ahorita a la mano aquí. A ver, voy a ver si lo tengo por aquí. Momento de inercia de la mitad de la circunferencia, ¿cuánto sería? De la mitad de circunferencia, aquí tengo una fórmula. No es distancia, lo que quiero hacer un momento de inercia, 6,86, tengo este dato aquí. 6,86 por 10 elevado a la menos 3 por el diámetro a la cuarta. 0,86 por el diámetro que va a ser 6. Yo encontré una ingeniera. A ver, Es 4 radios sobre 3 pi. 4 Semicírculo. veces el radio sobre 3 pi, Sí, pero eso no es es radio a la cuarta. no, así nomás está. No, esa es la distancia al centro de gravedad. Esto es momento de inercia. 0,86 por 10 elevado a la menos 3 por el diámetro que va a ser 9 elevado a la cuarta. Y el momento de inercia del rectángulo sería 20 por 6 elevado al cubo sobre 12, ¿cierto? Porque es el menor. Es el menor de los centros de inercia, de los momentos de inercia. ¿Cuántos serían esos valores, por favor? El momento 360 saldría la inercia del rectángulo. del rectángulo 360. El momento de inercia total sería 360 más el otro. $5.62. 64. Eso. Ya, 5.64. Entonces sería 365.64 metros elevado a la cuarta, ¿no? Bien. ¿Cuánto vale el volumen desplazado? Aquí teníamos ya, pero no lo calculamos, pero 6 por 20 sería 120 más 9 pi medio. Ingeniera, disculpe, ¿por qué el diámetro del semicírculo es 9? Porque el radio es 3. 2 veces radio es 6. Ah, 6, pues no. ¿Y dónde puse 9? A 6, pues no. Estaba elevándolo al cuadrado. Perdón. Y esto es 1.11 saldría. diámetro. 1.11. Sí. Más 1.11 sería 361.11. Aquí sí,
120, que sería 6 por 20, por pi, por r al cuadrado sobre 2, que sería la media circunferencia, por el x que os salió 0,83. Entonces el MB va a ser 134 saldría. 334 aquí. 361.11 dividido entre 134. No, ingeniera, me faltó multiplicar por el 0,83. Sale 111.33. Bien. $3.24 sale. Y está bien, este es 6 a la cuarta por 0,81 por 0,86 por 10 elevado a la menos 3. Yo lo veo poquito eso. 1, algo. A ver, repítanlo de nuevo, por favor. El MB. Está bien. No. El momento de inercia de la media circunferencia. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto vale el MB? $3.24 sale. sale. Ya, entonces el Y Sí, sub 324. CM, ya, el Y sub CM vale entonces 3.24 más 0,83 dividido entre 2, ¿no es que sería 0,415? $3.65. A ver, calcúleme pi por diámetro a la cuarta. No, pues no está bien eso. No tengo. En la inercia del semicírculo, ¿no sería 0.1098 por el radio a la cuarta? Eso es lo que estoy dudando, porque esto me salió muy poco. El radio a la cuarta, no sé, a ver, no sé, tengo un libro por acá. Y si sacamos la inercia del círculo total y lo dividimos entre 2, ¿o no? Puede ser. Sí, porque es la mitad, creo, ¿no? Es la mitad, pues. No tengo ahorita ninguno de mis libros que tiene esos momentos de inercia. Y se me apagó mi computadora. Para buscarlo ahí. A ver, porque no sé, este valor no sé si estará bien. A ver, pi por diámetro a la cuarta sobre 64 por 1/2, ¿cierto? Entonces vamos a tener pi por el diámetro, que sería 6 elevado a la cuarta sobre 64 dividido entre 2. A ver cuánto sale eso. $31,80 sale. Es diferente, ¿no ven? Entonces, ¿cuánto sería? Sería 391,80, ¿no? Ahora sí, cambia.
351 sale. 351. En total es igual a 372.5, ¿no? 3.925 sale. 32, pucha, ya estoy mal en matemáticas. 3.925. Bien. Y ahora, ¿cuánto vale el Y sub CG, jóvenes? A ver, si ustedes tienen aquí, ¿cuánto vale ese Y sub CG? ¿Cuánto vale el centro de gravedad de todo que sería del que sería de esta partecita de aquí? El centro de gravedad lo vamos a poner un poquito más abajo. Sería de esta partecita de acá más esta partecita de aquí. ¿Cómo sacaría el centro de gravedad? Los escucho, jóvenes. ¿Podría tomar solo un lado? ¿El lado más alto? ¿O no? Pero hay una influencia de los dos, pues, ¿no ven? ¿No tendría que hacer Steiner ahí? Vamos a tener, a ver, el área de esto va a ser 3 por 1, ¿no ve? Que sería todo el área, y la gravedad de esto que sería 0, o sea, la altura, la gravedad sería 0,5. Estamos hablando del eje de referencia, más esta base que sería 3 por 0,8, por la altura que tenemos ahí, que sería 0,4, dividido entre el área total, ¿no ve? Sería 3 por 1 más 3 por 0,8. Ese sería el Y sub CG, dependiendo del área del eje de referencia, ¿no? ¿Cuánto sería? $0.45 me sale. 0,45. Bien, entonces, veremos, ¿no? El Y sub CG es igual a 0.45 metros. ¿Qué quiere decir? Que este Y sub CG el metacentro debe estar por acá. Y de aquí hasta aquí está mi MB. Y hemos calculado el MB, ¿no? ¿Cierto? Entonces ya tenemos el Y sub CG, metacentro, todo, ¿no ve? Entonces, yo puedo decir de que el Y sub CG tiene que ser el Y sub CM, ¿no ve?
A ver, ¿qué hemos dicho ahí? El Y sub CM debe ser mayor que el Y sub CG para que sea estable. El Y sub CM debe ser mayor que el Y sub CG. 3.92, 5 es mayor que 0.45. Entonces, es estable. ¿Sí? No se me va a volcar. No se va a volcar esta barca, ¿no ven? Bien. Se hicieron 11:30, jóvenes. Vamos a hacer, a la noche vamos a hacer este ejemplo y vamos a hacer algunos otros más y vamos a avanzar movimiento de masas fluidas, de masas líquidas, movimiento. ¿Ya? Entonces, hemos quedado de pasar hoy en la... ¿A qué hora? ¿Aló, aló? A las 9 de la noche, ingeniero. ¿A las 9? Ya. Sí. Ok, ¿no puede ser a las 8:30 un poquito más antes? Sí, ingeniera, mejor. Mejor sí a las Ya. 8, ingeniera. A las 8. Sí, en realidad quedamos a las 8, pero una compañera dijo que a las 9 y ya lo pasó usted a las 9. Ya, a las 8:30 para ninguno de los dos, entonces, ¿ya? Bueno, ok. Está bien. Entonces nos ubicamos a las 8:30 en la plataforma. ¿Le entendieron a la clase?